Pues ahora sí que sí, ahora comienza el show de la palabra en nuestro buen día de hoy y lo hacemos pues como siempre con ella, con Mónica Bóveda. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Sheila. Muchísimas gracias por esa presentación que me haces todas las semanas de esta gran sección, Sheila. Muchas gracias. Esta gran sección en la que hablamos de muchas cosas y precisamente de cómo hablar en público, que en este caso pues tiene mucho que ver con esto que nos sucede, nos va a suceder o seguramente les va a suceder a mucha gente, y es las entrevistas, cuando uno tiene pues que dar su mejor imagen, porque quizás se juegue pues en un momento dado un puesto de trabajo o un cambio importante en su vida. Claro, hay que saber contestar bien a las preguntas. Y he puesto un ejemplo, pero a la hora de que alguien nos entreviste, ¿verdad? Pues podemos estar hablando de muchas otras cuestiones dentro de ese abanico de entrevistas a los que nos podemos someter, Mónica. Eso es, Sheila. Mira, la entrevista, yo la he incluido dentro de la metodología del show de la palabra, es decir, además de enseñarle a los alumnos a hacer un discurso, también les enseño a contestar a preguntas. Y tú lo has dicho, ¿no? Tenemos entrevistas tanto laborales, que tenemos que aprender a comunicar nuestros valores y todo lo que podemos aportar para un puesto de trabajo, pero también tenemos preguntas al acabar nuestra exposición, nuestra presentación, o incluso si nos coge la radio o la tele, ¿no? Como estamos haciendo tú y yo. Entonces, esta semana he trabajado este punto con los alumnos y te digo, Sheila, lo he trabajado con los niños, con los jóvenes y con los adultos. He metido muchísimos ejercicios de improvisación sobre cómo contestar a preguntas, y me he dado cuenta que los niños, fíjate, lo hacen fenomenal, tanto preguntar como responder, se mueven como pez en el agua, los niños de entre 8 y 12 años. A los jóvenes entre 13 y 15 les cuesta un poquito más, porque ya empieza igual más ese sentido del ridículo y tenemos como más vergüenza, y a los adultos nos cuesta mucho, Sita, nos cuesta mucho. Y te digo una cosa, entre nuestros miedos de hablar en público, uno de los miedos que nosotros tenemos, una de las creencias limitantes que tenemos es que cuando acaba nuestra presentación puede que no sepamos contestar a las preguntas. Claro. Entonces, claro, ese miedo, para poder bajar esa intensidad del miedo de que me voy a quedar en blanco ante esas posibles preguntas que no sé cómo voy a responder, yo siempre lo que recomiendo es vincularnos a la emoción de la curiosidad, ¿no? Y preguntarnos qué es lo que tiene que pasar para que yo me quede en blanco, ¿no? En esa entrevista. Y bueno, pues hoy va esta sección un poco de los trucos que podemos emplear para contestar mejor a esas posibles preguntas, y me gustaría analizar también pues ejemplos que he visto por la red. Estupendo. Lo tenemos todo preparado, pero me gustaría, eso sí, preguntarte algo que nos suele ocurrir mucho a los periodistas. A ver qué opinión te merece lo que te voy a contar. Cuando un periodista lanza una pregunta, algún profesional o algún entrevistado, político, asociación, lo que sea, ¿no? A veces nos encontramos con una respuesta que, por cierto, no nos gusta en absoluto, es esa de, vaya preguntas que me haces. Esa respuesta, desde mi punto de vista profesional, no es en absoluto adecuada. Pero desde tu punto de vista como directora del show de la palabra, ¿qué te parece? Mira, te voy a dar mi opinión. Al final eso yo creo que es también una muletilla, porque date cuenta, Sheila, que a los que nos entrevistan tenemos mucho miedo a esas entrevistas porque nos sacan fuera de nuestra zona de confort y nos entra esa seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que ante esa pregunta que vosotros lanzáis y que son muy buenas, porque al final lo que os interesa es sacar información, el ponente, es decir, ese entrevistado, bueno, lo primero que tiene que hacer es hacer como una introducción y reformular esa pregunta. Te la puede reformular para dar tiempo a que su cerebro piense, pero bueno, te puede lanzar esa coletilla de, bueno, menudas preguntas que hacéis, pero a partir de ahí su objetivo y es decir, su función es responder a lo que me estás preguntando. Entonces, yo creo que no lo deberíais tomar
tan mal, sino como algo que puede utilizar el entrevistador para dar tiempo a su cerebro a que piense y que pueda contestar a esa pregunta de la mejor manera posible. Bueno, yo creo que también es una manera de decir o de externalizar de alguna manera ese sentimiento que igual tenga el entrevistado de decir, me está metiendo en un lío, que yo me lo tomo por ahí, pero claro, cuando eres un cargo público sobre todo, pues estás ahí para contestar preguntas. O como cuando dijo la ministra, no sé si te acuerdas, que le preguntaran pues un poco pues por qué iba a hacer, si iba a bajar el precio de las mascarillas o no, hace ya unas semanas, y saltó a los medios de comunicación diciendo, no voy a debatir esto con ustedes. A ver, usted es un cargo público y tendrá que dar las oportunas respuestas. Sí, no, o ya veremos, pero en ningún caso, pues con esa, permítame la calificación de con esa soberbia. Sí, mira, aquí entran dos cosas, Sheila. El saber contestar a una entrevista es un arte, eso también te lo digo. Entonces, entran dos cosas que acabas de comentar. Uno, es súper importante desde qué emoción hablamos, es decir, cuando te contestan eso depende desde qué emoción lo estás diciendo. Hay gente que lo dice desde la rabia atacando y por eso está diciendo eso, pero por otro lado, o sea, la obligación de políticos, de empresarios, de cualquier persona es siempre contestar desde la seguridad. Y una de las cosas que siempre digo a mis alumnos y que lo tienen que tener en cuenta es que no sabemos responder también, o sea, no tenemos por qué saber responder a todas las preguntas. Entonces, si en un momento dado no tenemos o no podemos decir parte de la información o no lo sabemos, no pasa nada porque digamos, bueno, pues me acabas de hacer una pregunta muy interesante, pero en estos momentos no te la puedo responder o por estos motivos o en estos momentos o tendrás que esperar unos días a que lo valoremos todo el equipo, ¿no? Y poder responderte siempre desde la emoción de la seguridad, porque lo que me estás contando es que esa persona, ¿no? Se ha vinculado a esa rabia. Y cuando hablamos desde la rabia atacamos o físicamente o atacamos con las palabras, ¿no? Y eso es lo que pasa. Así que mi recomendación es que siempre contestemos desde la seguridad, porque de esta manera vamos a saber convencer a la otra persona, y dos, que no pasa nada porque no sepamos contestar a todas las preguntas. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con esos detalles. Oye, si te parece, Mónica, vamos ya a ir conociendo los ejemplos que nos has traído hoy, pues para ilustrar un poquito mejor esta sección específica de cómo salir airoso, ¿no? De esas entrevistas improvisadas en muchos casos. ¿Te parece? Sí, y así vamos viendo los ejemplos y vamos comentando también trucos y vamos analizando todo lo que va saliendo. Así que cuando quieras, Sheila, sí. Venga, ¿el primero de qué se trata? Introdúcenoslo, por favor. Mira, pues el primero que tenemos por aquí, si no me equivoco, porque vamos a ver hoy tres ejemplos. Estamos hablando, voy a poner un trozo de la entrevista de Jesús Sánchez. Como todos sabréis, le conocéis, es un cocinero que este año, a principio de año antes del confinamiento, le dieron las 3 estrellas Michelin, y cuando, hace unos meses le han hecho una entrevista sobre este punto. Entonces, cuando quieras vamos a escuchar una parte de la entrevista. Venga, pues vamos allá. Eso te iba a preguntar. En España solo hay 11 restaurantes que tienen 3 estrellas Michelin y nunca había habido una cifra tan alta. Pero, aunque parezca alta, es una pequeñísima élite. ¿Esto qué supone? ¿Más responsabilidad o más orgullo? Pues supone las dos cosas. Es un orgullo, no cabe duda, pero es muchísima responsabilidad. Has entrado en un club muy selecto, como te digo, y un club que tiene a lo largo de la historia, pues ha ido reconociendo a restaurantes que cada vez que se mencionan, pues, Mónica. Restaurantes que han influido de alguna manera en el panorama gastronómico nacional e internacional. Y esto supone una gran responsabilidad también por las expectativas que el cliente cuando llega al restaurante, las expectativas con las que llega, ¿no? Ellos se han hecho pues un poco una percepción de lo que van a percibir cuando disfruten de la experiencia y quieren buscar que el restaurante esté a esa altura. Nosotros tenemos esa responsabilidad y convivimos con esa responsabilidad todo el equipo pues diariamente. Y esto no cabe duda que es algo que pesa, pero a la vez es
es algo que nos enorgullece, no cabe duda. 2020... Bueno, ahora sí, Mónica, que pensaba que se había cortado, me había terminado sí. ya. Cuéntanos, Mónica, porque, bueno, cuéntanos tú primero y luego te doy mis impresiones, que por cierto, yo juraría que la voz del periodista es la de José Luis Pérez, si no me equivoco, compañero. Pues ahí me has pillado porque realmente no conozco al periodista. Yo sé que es del diario Montañés, pero no desconocía su nombre y su apellido y seguramente que sea la persona que me acabas de indicar. Mira, dicho esto, Sheila, yo quería dar un truco, es decir, para nosotros estar más tranquilos en una entrevista y agarrarnos a algo, lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que cuando contestemos tenemos que tener en la cabeza una estructura, es decir, igual que cuando hacemos un discurso tenemos en la cabeza que tenemos que hacer una introducción, un desarrollo y una conclusión, pues cuando respondemos a preguntas es lo mismo. Resaltaría en este caso que Jesús Sánchez, ante esta pregunta muy reflexiva, es decir, el periodista, ¿no? Lo que le hace reflexionar sobre ese premio que ha recibido, que solamente hay 11 restaurantes que tienen esas 3 estrellas Michelin, le lanza la siguiente pregunta: ¿es más responsabilidad o más orgullo? Bueno, pues Jesús Sánchez para mí ha respondido muy bien a esta pregunta, y te digo por qué. Ha hecho primero esa introducción donde dice, bueno, pues suponen las dos cosas, ¿no? Ante esa pregunta que él, entiendo que de momento no sabe qué responder, pues dice, mira, suponen las dos cosas. Haya metido algo de muletillas, pero bueno, es algo normal. Después, en el contenido, lo que hace Jesús Sánchez es hacer un análisis, ¿vale? Es decir, lo que él dice es, vale, pues he entrado en un club muy selecto, un club que se conoce a nivel nacional e internacional, empieza a hacer su análisis en voz alta respondiendo a esa pregunta y luego describe una situación, ¿no? Dice, bueno, pues es responsabilidad, el cliente busca muchas expectativas y además convivimos con esa responsabilidad. Y luego hace una conclusión, es decir, él luego lo que afirma es que nos pesa y que nos orgullece, ¿no? Nos enorgullece, perdón. Entonces, él al final contesta perfectamente a esa pregunta siguiendo una estructura. Y bueno, yo apuntaría también que se le ha notado un poquito que estaba pensándolo, porque cuando uno habla y utiliza muchos y habla de esa manera, además con un ritmo lento, da la impresión de que estaba pensando en lo que iba a decir. Eso es, Sheila. Es difícil contestar las preguntas y yo aquí doy importancia tanto a los periodistas porque tenéis que reflexionar sobre esas preguntas buenas, ¿no?, que queréis hacer a ese entrevistador. Y claro, la persona que responde, bueno, pues está ante un ejercicio de improvisación. Entonces, esas muletillas, pues bueno, no, a ver, que hay que evitarlas, pero que en ciertos casos es que es muy difícil no hacerlas. Entonces, la recomendación es que intentemos hacer pausas. Pero bueno, sí, Jesús ha estado ahí pensando esa pregunta y la verdad es que la ha respondido bastante bien, estupendamente. Bueno, de hecho, también comentar, Mónica, que es habitual, que habitual, aunque no sea la norma general, pero que es habitual cuando un periodista entrevista a alguien, ese alguien a veces suele solicitar, oye, ¿qué me vas a preguntar? Dame una previa de lo que me vas a formular para preparármelo. No. Ya te digo, es bastante habitual, pero tampoco es lo que más nos gusta a los periodistas. Fíjate tú por dónde, pero bueno. Mira, sí, Sheila, yo te voy a poner yo por ejemplo empecé a hacer en confinamiento directos en Instagram y yo, bueno, te digo, como es gente que no está habituada a contestar en preguntas, yo por ejemplo en esos directos sí que mando un guión de posibles preguntas que voy a hacer, pero a partir de ahí lo bonito de una entrevista, Sheila, es las preguntas que van surgiendo, ¿no? Claro, porque ahí se ve más a la persona, se ve más naturalidad. Entonces, yo creo que tiene que haber un 50-50. Hombre, la gente ya profesional que está habituada, pues entiendo que ahí, pues lo que entre, ¿no? Y personas, alumnos que, mira, aprovecho a hacer un paréntesis, Sheila, te quiero dar las gracias porque
bueno, semanas atrás siempre me has dado la oportunidad de que mis alumnos entren en radio y que les puedas hacer esas entrevistas. Entonces, que sepas que es un ejercicio muy bueno para ellos, para aprender a responder, un ejercicio muy bueno de improvisación. Y cierro pues, paréntesis. Bueno, pues un placer siempre, por supuesto, pues bueno, pues intentar ayudar, ¿no? Y al final yo encantada también de ir conociéndoles, así que nada, el placer es mío. Más cosas, vamos a por el segundo ejemplo que se nos va el tiempo, Mónica. Venga. Pablo Pujol hace de médico en paro que recibe la noticia de una singular herencia. Yo tengo muy buen pálpito con esta película, creo que va a tocar la fibra de la gente, creo que encierra una historia muy bonita y creo que en cuanto se abra y se la muestre al público, el público la va a aceptar con mucho cariño. 2 vacas y una burra cuenta con... Bueno, cuéntanos qué ha pasado aquí. Mira, Cela, he cogido, no sé si sabrás, durante este mes ha salido tanto en Telecantabria como Diario Montañés, ha salido la noticia que se está rodando una película en Cantabria que se titula 2 vacas y una burra. Entonces, he cogido un trozo de la entrevista que le han hecho a uno de los actores, es Pablo Pujol, es de Málaga y se la han hecho en Canal Sur. Entonces, este ejemplo que acabo de poner es decir, ante una pregunta para vender, en este caso se estaba vendiendo la película, y la pregunta que no se ha escuchado que le hacen a Pablo Pujol es la siguiente: ¿qué efecto va a tener esta película en el espectador, ¿no? Quería resaltar lo bien que ha estructurado el contenido Pablo Pujol, es decir, ha hecho una introducción con una afirmación, es decir, tengo buen pálpito con esta película, y luego en el contenido ha dicho 3 cosas, que yo siempre es lo que les digo a los alumnos, ¿no? Ha contestado con 3 ventajas. 1, creo que va a tocar la fibra de la gente. 2, encierra una historia muy bonita. Y 3, creo que en cuanto se abra y se la muestre al público, la va a aceptar con mucho cariño. Lo único que me ha faltado a mí en esta contestación para ya ponerle un 10 sería esa conclusión con esa afirmación final. Pero vamos, que me parece una contestación, bueno, que ha estructurada. Muy bien. Eso es, una estructura muy buena, y es lo que siempre recomiendo, que siempre piensen en el número 3. El número 3 es el número de la suerte de los comunicadores. Y bueno, sí, para mí sí, es una manera de aferrarte a algo y decir, venga, pues voy a decir 3 cosas de esto, ¿no? Bueno, pues vamos allá, a por el tercer ejemplo. ¿Qué vamos a escuchar, Mónica? Vamos a introducirlo antes de ponerlo para no despistar. Sí, Sheila, pues ya sabes que yo soy muy fan de Víctor Coopers. Para mí es uno de los mejores comunicadores que hay. Y fíjate, es un comunicador imperfecto, porque ahora veremos en el ejemplo cómo responde a la pregunta del periodista, pero aún así yo le defiendo. Vamos a ver. Venga, va. Es extraordinaria el buen resultado que está dando, cómo comentáis, evidentemente, y cómo también lleváis a la práctica todos estos retos líderes que nos plantea David cada semana. Ahora sí, llega el momento de recibir a Víctor Coopers. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Que va, a ti por aceptar, encantadísimos de charlar hoy contigo. Te decíamos previamente, oye, que te vamos a preguntar qué es para ti un lunes, y nos planteabas, oye, pero de verdad empezamos ya con una pregunta tan difícil, ¿no? Pues creo que aún tenemos más ganas de saber qué es para ti un lunes. Adelante. Pues, ostras, mira, la verdad, es que yo los lunes, bueno, pues como todo el mundo, para mí siempre ha sido el día más difícil, más complicado, el de más pereza, hasta que hace muchos años, o sea, vi una peli que seguramente os sonará, no sé, igual hace 10 años, que se llama Los lunes al sol. Que no es una comedia, pero tiene que ver con todas esas personas que empiezan los lunes y no tienen trabajo y están en el paro. Entonces, coño, a partir de ese momento dije, ostras, se ha acabado, ¿cómo que esto de quejarme? Y desde hace un año los lunes son fantásticos, porque yo hay un día a la semana que dedico a trabajos de administrativos, a no viajar. Entonces hago todos los trabajos que tengo que hacer de sentado en una mesa. Y antes lo hacía los viernes y ahora no. Ahora he cambiado, lo hago los lunes. Así que el lunes es un día que no viajo, estoy en casa normalmente cuando se podía viajar, ahora no se puede viajar, estoy cada día en mi casa. Pero los lunes siempre es un día fantástico porque estaba en casa, no viajaba, que a mí me gusta estar en casa porque viajo mucho. Y ahora he pensado una cosa que estaba comentando David, porque yo soy un loco también de las agendas. Y el lunes siempre ha sido mi día de agenda. Yo empiezo todos los lunes planificando la semana, organizando la semana, los 5 días, 6 días de la semana. Y es verdad, tienes razón. ¿Cuántas veces pasa que miras la agenda y dices, coño, esto no me apetece, esto porque lo cogí, esto porque no lo tengo que hacer? Entonces, ¿cuántas cosas tienes en la agenda que te apetecen y cuántas no? Y entonces, con lo que decía David, me he acordado de lo importante que es saber decir que no,
Pero bueno, que me estoy yendo a la pregunta. Para mí los lunes es... Mónica, cuéntanos. Me estoy yendo de la pregunta. Bueno, para mí Víctor Cooper es un buen comunicador porque transmite. Al hilo de... Es natural, ¿verdad? Es muy natural. Es natural, Sheila. Entonces, yo lo que quiero transmitir en esta sección es que a pesar de todas las recomendaciones que haga, que hay que seguir una estructura, que hay que evitar las muletillas, las pausas, que por favor, que aparte de la técnica, que no dejemos de ser nosotros mismos y que no pasa nada porque cometamos errores. Y te digo una curiosidad, Sheila. Yo estuve escuchando, hace 2 semanas hicimos la sección de las muletillas y cuando me escuché dije, no puede ser. Bueno, yo fui la primera que cometí, tropecientas muletillas y digo, no me lo puedo creer, que hable de este tema y que luego en práctica lo haga mal, ¿no? Entonces, lo que os quiero decir es que no nos bloqueemos porque no lo hagamos perfecto, que al final es más importante esa idea que se quiere transmitir y desde qué emoción tú la transmitas, ¿no?, que preocuparnos por esa técnica. La técnica hay que saberla. Y de hecho te digo una cosa, Víctor Cooper, al contestar esa pregunta, ha empezado con montón de muletillas que ha metido hasta tacos, o sea, ha dicho, pues, ostras, mira, la verdad, ante una pregunta muy difícil, bueno, también, no la ha dicho, pero sí, también la ha dicho. Entonces, la pregunta, ¿qué es para ti un lunes? Es que te saca de tu zona de confort, ¿qué es para ti un lunes? Entonces, él se ha puesto tan nervioso que ha empezado a dar todo tipo de muletillas, ¿no? Y entonces, luego la estructura que ha seguido, pues ha hablado del pasado, del presente y del futuro. Ha hablado del pasado, de esa anécdota que vio de esa película de Lunes al Sol, y lo que más me ha gustado es que, por ejemplo, Víctor Cooper sí que ha hecho una conclusión de la pregunta. De hecho, ha dicho, espera, que me voy de la pregunta. Y luego, que no ha salido de antena, ha dicho, para mí, los lunes es el día administrativo y de no viajar y estar en casa, ¿no? Entonces, bueno, bravo por él, que ha hecho esa conclusión y al final ha contestado a esa pregunta. Bueno, o también otra manera de decirlo, se ha ido por los cerros de Úbeda, porque primero la han empezado a envolver, al final lo que tenía que contestar era la conclusión, ¿no? Que también es otra manera de verlo, Mónica. Sí, tenía que haber, es decir, él tiene que ser más claro y más directo a la hora de contestar, pero bueno, a la hora de contestar ha utilizado recursos emocionales y lógicos, es decir, nos ha contado esa anécdota de los lunes al sol, que al final es un recurso emocional, nos ha contado cómo se organiza la agenda hablando de ese presente y al final ha hecho esa conclusión. Yo sabes que a Víctor Cooper siempre le defiendo a capa y espada. Bueno, pues yo voy aquí a ejercer de poli malo, es decir, voy a ser la quisquillosa de las dos. Y a mí me ha llamado la atención un error que ha cometido en cuanto a la repetición de palabras. También fruto de esos nervios, como bien apuntabas, que ha podido tener, pues una pregunta, claro, es una pregunta que lógicamente nadie se espera, ni nadie nos preguntamos, yo creo que muy poca gente se pregunta, ¿qué son los lunes para mí? Pues sí. No. Y entonces, claro, se ha puesto nervioso y ha empezado a repetir la palabra viajar. No sé si te has dado cuenta que ha dicho, los lunes no viajo porque suelo viajar mucho, porque, bueno, cuando viajo, y ha habido un momento ahí de reiteración constante que me ha chirriado al oído. Y ha dicho que voy a hacer de poli malo. Vale, pues entonces, al hilo de lo que acabamos de comentar, al final viajar no está clasificada entre las muletillas clásicas. Ya sabes que hace unas semanas vimos la clasificación, pero bueno, el ejercicio que tendría que hacer Víctor para ser mejor comunicador sería, después de haber hecho esa entrevista, escucharse, identificar esa palabra que ha repetido varias veces, y la segunda opción sería buscar sinónimos. Esto es uno de los ejercicios que hacemos en clase. Cuando nos grabamos y vemos que hemos dicho una palabra repetidas veces, hacemos una ronda de sinónimos para la palabra viajar. Y bueno, de alguna manera, pues si te vuelve a ocurrir esto, pues intentas buscar esos sinónimos. Y otra cosa que te quería comentar, Sheila, es que para evitar esas muletillas y el tema de viajar, tenemos que empezar a utilizar conectores. Hay muchísimos conectores, es más, yo creo que los conectores los aprendemos más en idiomas como el inglés que en el español. Y te podría decir un montón, es decir, pues para ordenar ideas tenemos en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, o para dar un ejemplo, ¿no? Pues en concreto, en particular, no sé, para añadir información, pues podríamos asimismo. Decir, además, eso es, muy bien, Sheila, asimismo.
Además, también tenemos un montón que el que quiera esta información, yo lo tengo como contenido de las clases, me puede mandar un correo electrónico a monicabóveda@elshowdelapalabra.com y yo gustosamente le puedo mandar este contenido para aprender a ser mejor comunicador. Oye, Mónica, ¿te has dado cuenta que esta sección en particular ha sido, nos hemos complementado muy bien? Porque claro, has tocado un campo que es el de un periodista muchas veces, claro, las preguntas, someterte a una entrevista, pero ¿quién la suele hacer? Pues los periodistas. Y además me ha gustado que traigas este asunto porque generalmente también a nivel social se tiene cierto miedo a un periodista. Uy, madre, ya verás lo que me va a preguntar, me va a dejar en evidencia. Siempre hay como ese temor, ¿verdad? Somos como un poco, tenemos mala prensa, como suelo decir yo. Y me ha encantado. Tiene mucho miedo. Pues podíamos fíjate, se me ocurre algún día ponernos a organizar un taller de estos juntitas. ¿Qué te parece? Un taller de preguntas y respuestas, pues oye, un taller de lo que sea. Hay que ayudar a la gente a animarse y a perder los miedos. Sí, te digo una cosa, la parte de las preguntas, que sepas que en los talleres que doy lo meto en la primera parte de la planificación, cuando los alumnos elaboran el mensaje, empiezan en el chat todas las preguntas. Entonces, los periodistas estáis acostumbrados ya a hacer buenas preguntas y bueno, pues puede ser de gran ayuda el que reflexionen y que contesten en esos ejercicios de improvisación a esas cuestiones. Venga, pues oye, ya lo miraremos. Pero me ha encantado tu sección de hoy. Mónica, cuídate mucho, se nos va el tiempo. Pasa feliz fin de semana y hasta la próxima. Muchas gracias, Sheila. Un abrazo. Buen fin de semana. Bueno, pues hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. Con ella nos despedimos. Les dejamos ya con los servicios informativos y luego con la hora del deporte, ya saben. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes.